Bien, pues vamos a dar inicio. Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la serie, pequeña serie, que titulamos Conociendo la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios. Porque en eso consiste la vida del cristiano, en buscar su voluntad y hacer su voluntad. Entonces, la idea de esta serie es conocer los principios y verdades bíblicos que nos ayuden a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida cada día. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a conocer 5 aspectos de la voluntad de Dios que necesitamos, valga la redundancia, conocer y obedecer. Y entonces vamos a conocer cada día su voluntad en nuestras vidas. La idea es establecer principios que están en su palabra sobre aspectos de la voluntad de Dios en los que debo andar para que Él me manifieste día a día su voluntad en las diferentes decisiones que tengo que tomar a lo largo de mi vida. Si andamos bajo estos principios y verdades bíblicas, de verdad, mis hermanos, puedes decidir en tu vida lo que quieras y será dentro de la voluntad de Dios. Lo voy a explicar hacia el final de la serie, pero la idea es que conozcamos estos principios, estos aspectos de la voluntad de Dios y reflexionemos personalmente si estamos caminando como ellos nos indican aquí en su palabra. Y lo primero de la voluntad de Dios, la primer voluntad de Dios para la vida de todos los hombres, ¿cuál es? ¿Perdón? No, ¿cuál es la voluntad primera para todos los hombres? Que procedan al arrepentimiento. Efectivamente, dice la hermana Romanos 12:2, bueno, eso nos habla de cómo es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si entendemos esto en nuestro ser, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, siempre vamos a querer hacer su voluntad y no la nuestra, porque es buena, agradable y perfecta. Jesucristo mismo, veíamos hace 8 días, justo la noche antes de entregarse voluntariamente en sacrificio por nosotros, oró al Padre Celestial en Lucas 22:42, así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra oración, nuestro deseo. Cada decisión en nuestra vida, sea una decisión cotidiana, una decisión más trascendente, debemos buscar que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Necesitamos orar como David, ¿verdad? En el Salmo 143:10, que oraba, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pero además de orar, necesitamos venir a la palabra, porque aquí ya están los principios y verdades de su voluntad en nuestra vida. Aquí ya está, no necesitamos andar buscando por aquí, por allá. Ya está en su palabra. Y la primer voluntad, ahora sí, la primer voluntad para todos los hombres, ¿cuál es? Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios, no quiere que ninguno perezca. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres
en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Y primera de Timoteo 2:4 dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo primero de la voluntad de Dios que la gente necesita conocer. Si no procede al arrepentimiento, si no es salvo, si no viene al conocimiento de la verdad, no conocerá más de la voluntad de Dios. Por eso decíamos, ¿qué con mi vecino que tiene problemas con su esposa? ¿Qué con mi tío que tiene problemas con sus hijos? ¿Qué consejo le doy? Dile que lo primero de la voluntad de Dios es que se arrepienta, que proceda al arrepentimiento, que venga al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Si una persona no es salva, no va a conocer más de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 2:12, lo veíamos hace 8 días, una persona sin Cristo está alejada de Dios, ajena a las promesas, está sin esperanza, está sin Dios. Estamos enemistados sin Cristo, estábamos enemistados de Dios. Dios no puede hablar y guiar a los que no son sus hijos. Jesucristo dijo, hablando de sus ovejas, y sus ovejas son los que han venido al arrepentimiento, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién oye la voz del buen pastor que es Jesucristo? Sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Las que han procedido al arrepentimiento de sus pecados y obviamente creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Si eso no sucede en una persona, no puede conocer más de la voluntad de Dios. Dios no le va a revelar más de su voluntad, está alejado de Dios. Hasta ahí vimos hace 8 días a grandes rasgos. Si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, no ha venido a Cristo, no ha nacido de nuevo, está lejos de Dios, enemistado, sin esperanza, sin Dios. Entonces, Dios no le revelará su voluntad. Dios le revela su voluntad a los suyos, a los que somos de su familia. ¿Quiénes son de la familia de Dios? ¿Quiénes son? Los que han procedido al arrepentimiento. Dice Efesios 2:19, fíjense lo que ahora somos, dice, así que ya no somos extranjeros, ya no estamos alejados de Dios, si hemos procedido al arrepentimiento, si hemos nacido de nuevo. Ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Cómo se hace uno miembro de la familia de Dios? ¿Se acuerdan de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, significa, de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, en el momento que recibo, que creo en Jesucristo, vengo arrepentido, en ese momento me hace su hijo. En ese momento, de acuerdo a Efesios 2:19, soy miembro ¿de qué? De la familia de Dios. De la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? No de una denominación. Hoy a mí me da tristeza cuando las personas se pelean, es que yo soy bautista, no, pues yo soy pentecostal. Mejor dile, yo soy miembro de la familia de Dios, porque Cristo me compró con su sangre y un día yo creí en Él y me arrepentí de mis pecados. Aunque no tengas la membresía de tu denominación, lo que importante es tener la membresía en la familia de Dios, y esa se obtiene al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús. Esa es la membresía que importa. Ser miembro de la familia de Dios. ¿Y saben quiénes son miembros de la familia de Dios? Los que hacen su voluntad. ¿Se acuerdan cuando un día la mamá de Jesús, María y sus hermanos lo estaban buscando y había tanta gente que no podían llegar a él? Y miren cómo lo relata Marcos 3:31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo,
He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo? Los miembros de mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es lo primero de la voluntad de Dios? Que procedamos al arrepentimiento. En ese momento ya somos de su familia. En el momento que arrepentidos de nuestros pecados, venimos a Él, somos de su familia. Ya somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, somos hermanos en Cristo y tenemos una nueva familia en Jesucristo. La pregunta es si tú ves a tus hermanos como tu familia. ¿Realmente ves a tus hermanos en Cristo como familia? Pero bueno, en el momento que yo vengo a Jesucristo, arrepentido de mis pecados, paso a ser miembro de la familia de Dios. Cuando he procedido al arrepentimiento, como dice segunda de Pedro 3:9, que eso es lo que Dios quiere, y cuando tal como dice primera de Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En ese momento ya soy de la familia de Dios. En ese momento, como miembro de la familia de Dios, teniendo a Dios por Padre, voy a querer hacer su voluntad. Fíjense lo que dice primera de Juan 2:15, un versículo que conocemos, pero a veces no nos detenemos en el 17. Veamos desde el 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y escuchen, pero el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Según este pasaje, ¿quién va a permanecer para siempre? El que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la primer voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Que procedamos al arrepentimiento. Por eso yo quiero insistir esta mañana. Ser miembro de la familia de Dios no significa que tengas mucho tiempo viniendo a una iglesia, que digas tengo mi membresía, yo aporté para las sillas, tengo 20 años asistiendo, soy miembro. No, ser miembro de la familia de Dios es que te hayas arrepentido de tus pecados. Y la evidencia es que te apartas de ellos, que estás en un camino de santidad. Porque si una persona dice, es que yo soy cristiano, yo nací de nuevo, y sigue transando, y sigue mintiendo, o sigue teniendo relaciones con una mujer, con un hombre que no es su esposa, o sigue en el practicando el pecado, ¿qué dice 1 Juan 3:8? El que practica el pecado es ¿qué? ¿Es qué? Del diablo. O sea, no es miembro de la familia de Dios. No ha nacido de nuevo. Por eso yo insisto, quizás tienes tiempo viniendo a esta iglesia, o tú que nos escuchas por internet, tienes tiempo yendo a tu iglesia. La pregunta es, ¿has procedido al arrepentimiento? ¿Es tu vida un testimonio vivo de una nueva criatura? Si no, necesitas proceder al arrepentimiento. Eso dice la palabra de Dios. Y yo insisto a los que están aquí, asegúrate que has nacido de nuevo, que eres miembro de la familia de Dios, y eso solamente viene cuando arrepentido de tus pecados crees en Jesucristo, porque Él es el que pagó. Eso es lo primero. Ya no, Dios no te va a revelar más de su voluntad, no vas a conocer su voluntad, vas a seguir como perdido en este mundo, porque Dios no te va a revelar más de su voluntad si no sucede lo primero, que es que procedas al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Por eso, el mensaje del evangelio, mis hermanos, cuando lo compartimos es incómodo para las personas, porque lo primero que hace es confrontar con el pecado. Eso es lo primeritito. Comenzamos a decirle a la persona, mira, la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Y la gente se empieza a incomodar. El adulterio es pecado, y le empiezas a hablar y tal, y si anda en esos pecados, se va a incomodar. Pero le decimos, pero si te arrepientes, Dios quiere que procedas al arrepentimiento.
Confiesa tus pecados, tal como dice Proverbios 28:13, confiesa tus pecados y apártate. Confiesa, y ahí es donde la gente no le gusta ser confrontada. Entonces te dice, no, estoy bien, está bien tu rollo, pero yo estoy bien. A esa persona hay que decirle, procede al arrepentimiento, no hay otra. Recordarle Romanos 10:9, que si confiesa con su boca y cree en su corazón, ¿verdad? Tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y tiene que creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces va a ser salvo y eso le va a traer un verdadero arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo primero que tenemos que decirle a la gente que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, que proceda al arrepentimiento. Eso es claro, esa es la primer voluntad de Dios para todos los hombres. Ahora vamos a pasar a la segunda. Si ya hemos nacido de nuevo, hay algo de la voluntad de Dios para todos nosotros. Algo que Dios quiere de todos nosotros. Y está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Escuchen lo que dice, porque una vez salvo, Dios quiere lo siguiente. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. ¿Sed qué? Llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Y es lo que vamos a ver hoy y en 8 días. Porque quiero dejarlo claro, porque este versículo ha sido tan tergiversado, tan mal interpretado. Personas lo usan para justificar comportamientos raros y anormales, que se tiran, que se ríen, que andan como borrachos. Entonces le preguntas, ¿qué te pasa? Es que estoy lleno del Espíritu, te dicen. Pero vamos a ver aquí este versículo con todo su contexto, qué es lo que Dios nos quiere decir cuando nos manda que seamos llenos del Espíritu. Porque muchos o muchas iglesias inclusive tienen un desorden, todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo se cae, todo el mundo se ríe y de repente te dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Es que están llenos del Espíritu. Y si hay algo que debe haber en una iglesia, ¿saben qué es lo que Dios pide que haya en la iglesia? Que todo se haga, 1 Corintios 14:40, que todo se haga decentemente y con orden. Y en muchas llegas y lo que menos hay es ni decencia ni orden. La Nueva Traducción Viviente dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y entonces justifican, ¿verdad? Ese desorden. Es que a mí me ha tocado ver personas que actúan como borrachos, que tiemblan como no sé, como espirulina, no sé, tiemblan y te dicen, es que estoy lleno. Vamos a ver que bíblicamente nada tiene que ver lo que Dios nos manda en Efesios 5:18 con esos comportamientos. Ser lleno es, lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a empezar a ver qué es ser lleno? Hay que ir al contexto de este versículo. Uno de los principios importantes que debemos de tener para interpretar un versículo es irnos al contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Y en el contexto bíblico también. Vamos a comenzar pues hoy a ver qué es ser lleno del Espíritu. Y leímos Efesios 5:18, vámonos al 15. Fíjense lo que dice. Es una carta de Pablo, inspirado por Dios, para la iglesia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vives, cómo caminas, cómo te comportas en este mundo. Dice, no como ¿qué? Necios, sino como sabios. Y luego dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero vean el 17, ¿qué versículo? Dice, por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino, ¿qué dice? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dentro de la iglesia hay personas insensatas y personas entendidas de la voluntad de Dios.
Si es entendido de la voluntad de Dios, no es insensato. Si es insensato es porque no es una persona entendida de la voluntad de Dios. Un insensato es aquel que no ha querido, que no conoce la voluntad de Dios. La palabra insensato aquí suena un poco suave, la verdad, pero en el griego es la palabra griega afrón, y escuchen lo que significa. Literalmente significa ignorante, egoísta, imprudente, necio, loco, estúpido, hasta incrédulo significa en el griego. ¿Quién es una persona así? El que no es entendido de la voluntad de Dios. Ahora, quiero decirles que este versículo, repito, ¿a quién se lo escribe Pablo? ¿A la gente del mundo insensata, necia? ¿A quién se lo escribe? A gente dentro de la iglesia que por no ser entendidos de la palabra de Dios andan como insensatos. Porque Efesios 1:1 aclara a quién se le escribe. Vamos a leerlo. Dice ahí la palabra de Dios, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, es para la iglesia, es para ti y es para mí. Entonces en Efesios 5:17 es a la iglesia que le dice, no seamos insensatos, no seamos necios, no actuemos como locos, sino seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. De acuerdo a este versículo, si Pablo se lo habla a la iglesia de Éfeso, quiere decir que sucede en las iglesias. En las iglesias hay personas que no son entendidos de la voluntad de Dios. Y a esos los cataloga Dios en su palabra como insensatos. ¿Habrá insensatos? ¿Habremos insensatos en este lugar esta mañana? Cada uno veámonos delante de Dios, que no entendemos la voluntad de Dios, que no queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos hacer nuestra voluntad. Porque ahí lo dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El no conocer la voluntad de Dios me lleva a estar en la categoría de insensato. Eso dice la palabra. De ahí la importancia del tema, mis hermanos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Decirle, Señor, yo no quiero ser insensato, yo quiero ser un hombre, una mujer entendido de tu voluntad y hacer tu voluntad, no solamente conocerla, ¿verdad? Sino hacerla. La palabra entendido, suniemí en el griego significa comprender, actuar con juicio. O sea, lo que nos da el juicio para actuar correctamente es conocer su voluntad que está aquí en la palabra. Significa ser juicioso, y el cristiano tiene juicio, dirección, porque conoce la palabra de Dios, porque quiere obedecer la palabra de Dios donde está su voluntad. El cristiano no debe ser un insensato, un necio, un loco, ignorante. ¿Cuántos así actúan dentro de las iglesias? Porque no son entendidos de la voluntad de Dios. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, a quien no es entendido de la voluntad de Dios es una persona, un cristiano que actúa como insensato, como necio, como loco, y esa palabra, ya no la repito, es bastante fuerte, pero así lo dice la Biblia. Entonces, Efesios 5:17, voy a leer para entrar al 18, vean en qué contexto nos los da. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí nos revela de su voluntad, versículo 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. A ver, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días, lo primero que Dios quiere es que vengamos al arrepentimiento, que seamos salvos. Número 2, una vez salvo, ¿qué quiere? Que seamos llenos del Espíritu. Porque cuando seamos llenos, y lo vamos a explicar hoy apenas un poquito, entonces vamos a andar en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hoy aquí, o quien nos escucha como cristianos, muchas veces andamos por la vida y no sabemos cuál es la voluntad de Dios en algo de nuestra vida?
Que quizás eres un joven que vas a entrar a la universidad y no sabes realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque aquí dice que seamos entendidos. ¿Será que Dios tiene injerencia en nuestra decisión de la carrera que debo estudiar? Por supuesto que sí. Él es el Señor, dice la Biblia. ¿De cuántos Jesucristo es su Señor? ¿Qué significa Señor? Curios del griego, el que gobierna, el que controla. Es triste ver cristianos que dicen, es que no sé, pues voy a agarrar esta carrera a ver si pega. Y no buscan cuál es la voluntad de Dios, están actuando como insensatos. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres, dicen es que he orado y busco y no sé con quién casarme? Yo sé que Dios quiere que me case, pero Dios no me revela con quién casarme. Esa es la idea de esta serie, que viviendo bajo los principios de la Biblia, tú actúes y decidas en la voluntad de Dios. ¿Cómo? Siendo lleno del Espíritu. Y ahorita voy a dejar algo muy puntual. Pero ¿cuántas veces necesitas decidir de un trabajo? Y dices, es que no sé. La realidad es que muchas veces no somos entendidos de la voluntad de Dios porque no pasamos tiempo en su palabra, meditándola, estudiándola. Muchos, quizás aquí es el caso, o que nos escuchan en internet, pasan más tiempo viendo películas que estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser entendidos de la voluntad de Dios? Por eso actúan como insensatos muchas veces. Porque pasamos más tiempo en el internet, en cosas vanas, que en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser entendidos? Y vivimos muchas veces como cristianos sin saber qué Dios quiere, cuando dice la Biblia una verdad maravillosa en Romanos 8:14. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La gente sin Cristo no tiene esta maravillosa gracia. La gente sin Cristo no sabe a dónde va. Algunos creen que morimos y ya se acabó todos. Otros creen que van a reencarnar en Huitlacoche. Cada quien tiene sus creencias de verdad. De verdad. Y el mundo les aplaude sus rollos. Les decía yo el otro día que vimos el video de una cristiana en España que contaba una experiencia que tuvo en la universidad. En una de sus clases, no recuerdo bien los detalles, pero pues les preguntaban qué creían, de dónde veníamos, qué creían, cuál era su filosofía de vida, y por ahí salió un cuate y dijo, no, pues yo creo que vinieron unos marcianos y nos abdujeron, y yo creo en eso, y todos le aplaudieron ahí en la clase, está bien, respetamos tu idea, ¿no? Y otro, no, pues yo creo que venimos del chango, y que la evolución, y todo, está bien. Otro dijo, no, yo creo que morimos y reencarnamos, y si nos portamos bien voy a ser una mariposa, y todos le dijeron, bien, muy bien, y le preguntaron a ella, ¿y tú qué crees? Yo creo que Dios nos creó, yo creo que en Jesucristo, y empezaron a burlarse y a rechazarla. Porque están mal, porque no saben a dónde van. Pero el cristiano, dice, es guiado por el Espíritu de Dios. Y la palabra guiado significa conducido, llevado, dirigido. Pero lo triste es que hoy vemos gran cantidad de personas dentro de la iglesia, de cristianos, que no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, que llevan años en el cristianismo y dicen, pues no sé qué quiere Dios de mi vida. Pero esa es la idea de esta serie. Si conoces estos principios y verdades y decides caminar y obedecerlos, créeme, vas a comenzar a decidir en la voluntad de Dios. Desde lo cotidiano, porque Dios quiere que en nuestra vida decidamos de acuerdo a su voluntad, desde lo cotidiano, desde decisiones de cada día hasta decisiones más trascendentes como con quién me casaré, la carrera que debo estudiar, qué ministerio Dios tiene para mi vida, etcétera, etcétera, porque andaremos en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén.
Porque esa es la idea, darles los principios bíblicos para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Y el segundo que estamos viendo es que seas lleno del Espíritu Santo, que yo sea lleno del Espíritu Santo. Ahorita lo voy a explicar. Pero la idea no es que un pastor se pare y empiece aquí a repartir la voluntad de Dios. A ver, hermanos, Dios quiere que se case con Pedrito. A ver, usted, hermano, Dios quiere que si venda su casa y usted no la venda. Dios me dijo que no. Y usted sí, y empiezan a repartir la voluntad de Dios. Hay gente que no hace nada, iglesias donde la gente no hace nada si el pastor no les da el visto bueno. De verdad que van, pastor, vendo mi casa, déjeme orar, mañana le digo. ¿Por qué no le dice el pastor, ore, medite la palabra que Dios quiere revelarle su voluntad a usted? Sí podemos orar por la persona, sí puede de pronto Dios usar a alguien para confirmar su voluntad a una persona, pero Dios quiere revelarte su voluntad a ti. Me contaron de un caso de verdad donde la gente no hacía nada si no pasaban a cita con él. Oiga, pastor, ¿será que esta persona es con la que me debo casar? Déjeme orar. Y ahí pasaban unos días. No debes casarte con ella. Ya Dios me dijo que no, y no se casaban. Pero cuando la persona le enseñó a la persona que venga a la Biblia, que busque en su palabra y en oración, que Dios le va a revelar su perfecta voluntad. Entonces, es importantísimo que conozcamos estos principios. Y el segundo principio es que seamos llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Vamos a comenzar hoy a explicarlo. Pero para explicarlo, porque insisto, nada tiene que ver con personas que se caen y que le soplan y la gente cae y dice, llénalo del Espíritu. Todo eso es por ignorancia de la palabra de Dios. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, antes de explicar la palabra lleno. Lo primero que tenemos que explicar es que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona procede al arrepentimiento, como es la primera voluntad de Dios, en ese momento, ¿quién viene a morar a su vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un Dios en tres personas, y Dios en el momento que nacemos de nuevo envía a su Santo Espíritu a morar en nosotros. Dice Efesios 1:13 y hay muchos versículos, pero dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, una vez que somos salvos, ¿qué sucede? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellado viene de una palabra griega, esfragizo, que habla como de una estampa. En ese momento el Espíritu Santo es como una estampa en nuestra vida. Mora en nosotros, ya no se vuelve a salir. Es el sello. Es más, dice el siguiente, ahí mismo dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y dice el 14, el cual es las arras, versículo 14. El cual que es las arras de nuestra herencia hasta la reunión de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que el Espíritu en nosotros es ¿qué? Las arras, y aquí significa la garantía. ¿Qué identifica a un verdadero cristiano? Que obviamente se arrepintió de sus pecados y que el Espíritu Santo lo selló. El Espíritu Santo en su vida es la garantía de que recibirá esa herencia eterna que Dios nos ha prometido. Todo cristiano es templo del Espíritu Santo. Todo cristiano desde el momento que nace de nuevo, dice 1 Juan 3:16, miren lo que les dice Pablo a los corintios porque andaban todos aturdidos, ahí les dice, ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros. La palabra morar la expliqué hace unas semanas, oikeo en el griego, y significa hacer morada permanente. Morar, que no es quedarse, permanecer. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en tu vida permanentemente. No es que se te va o que mora una parte de él. Ay, es que poquito del Espíritu mora en mí. No, la persona, porque es una persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo entra a morar a tu vida. Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, y jamás se irá de tu vida si has nacido de nuevo. Lo que sí pasa
es que si pecamos, ¿qué pasa con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? Efesios 4:30. Se contrista, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Vieron? Tiempo pasado, fuimos sellados para el día de la redención. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista. La palabra griega lupeo significa entristecerse. Le provocamos una gran tristeza cuando pecamos, porque Él mora dentro de nosotros. El verdadero cristiano debe tener la plena conciencia. Dios mismo mora dentro de mí y si de verdad tenemos esa plena conciencia, pensarías más antes de decir esa mentira, antes de cometer ese pecado, antes de hacer eso que no agrada a Dios, porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se contrista. Pero entonces, regresando al punto, es claro, 1 Corintios 3:16, que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué insisto esto? Porque muchas veces oramos, quizás con buena intención, pero no bíblicamente. Necesitamos aprender a orar bíblicamente, hermanos. Cuando oímos oraciones que dicen, Espíritu Santo, ven, y tú le debes decir, ya está dentro de ti. Dios, dame más de tu espíritu. ¿Qué? ¿Te dio una parte? ¿Te dio una pierna? ¿Te dio un ojo? No, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces, pues por desconocimiento de la palabra de Dios, oramos equivocadamente. Dame más de ti, pues ¿qué nos dio una parte? Entonces, hasta al cantar, al orar, necesitamos orar bíblicamente. Ya el Espíritu Santo mora en todo su esplendor dentro de nosotros. El Espíritu Santo no se da por partes. Ay, te doy tantito de mi espíritu. Él mora, es una persona. Luego hay cristianos que llegan y te dicen, ay, ¿tú ya tienes al Espíritu Santo? ¿Qué le debemos contestar? Mira, Efesios 1:13, y lo traes aquí a la Escritura para sacarlo de su error. Claro que lo tengo. Desde el día que nací de nuevo, fui sellado. El Espíritu Santo es las arras, la garantía de la herencia. Él mora dentro de mí. Es que quiero más de su Espíritu. No, más bien Dios quiere que le cedas totalmente el control de tu vida. Y como eso a veces oramos. Por ejemplo, una vez una persona decía, fíjese, pastor, que tengo un vecino y no lo puedo ver ni en pintura. Ore para que Dios me dé amor por él. Le dije, no voy a orar por eso. Porque dice Romanos 5:5 que Dios ya ha derramado su amor en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha dado. ¿Se dan cuenta? ¿Necesitamos pedirle que nos dé más amor? No, ya lo derramó. Y si se fijan, dice la palabra de Dios, el amor de Dios ha sido derramado tiempo pasado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué tienes que hacer? Le dije a esta persona, decide amar a tu vecino. Ya el amor ya te lo derramó Dios. Ahora tienes la capacidad de amar como Dios nos ha amado. Por eso la palabra de Dios dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es un mandato, ¿se dan cuenta? La palabra de Dios dice, ama a tus enemigos. ¿Por qué Dios nos pide que hagamos algo que era imposible sin Cristo? Porque ahora el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nosotros. Ahora podemos manifestar ese amor incondicional, porque aquí ese amor es ágape, el amor incondicional, que no está en función de qué haga esa persona a mi favor o en contra de mí. Yo lo amo porque el amor de Dios ha sido derramado sobre mí por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y el Espíritu Santo ya nos fue dado. Ya lo tenemos, ya fuimos sellados, ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. 1 Corintios 3:16, insisto, Pablo dice, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes. Entonces, es clara esta parte que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. No necesitamos pedir más de su Espíritu, Él ya mora dentro de nosotros. Y no se va a ir. Luego cantan canciones, ¿no? Como, quédate Señor, quédate Señor. Pues, ¿qué se está yendo? ¿No dijo Cristo en Mateo 28:20, estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Y por qué le cantan quédate? O sea, muchas veces, insisto, puede ser con buena intención,
Pero como decían, de buenas intenciones están llenos los panteones. No, esto no se trata de buena intención. Necesitamos venir a la palabra de Dios y aprender a orar y conocer estas verdades. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. En el Antiguo Testamento era diferente. A veces el Espíritu Santo venía sobre David. ¿Se acuerdan que en el Salmo 51, cuando pecó, él oró? En el versículo 11 decía, no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. ¿Podemos orar eso nosotros? No, porque ya el Espíritu Santo mora, ya hizo un oikeo en nosotros, ya hizo un hogar de nuestro cuerpo. Entonces David oraba así porque sí, eso sucedía, y de repente venía el Espíritu sobre David y Dios lo usaba poderosamente. Hoy el Espíritu Santo ya está sobre nosotros, dentro de nosotros, y dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en toda Judea. Y ahí dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da el poder para llevar el mensaje del Evangelio por el cual estamos dispuestos a morir. Porque cuando dice la Biblia en Hechos 1:8, me seréis testigos, la palabra griega martureo, de donde viene la palabra mártir. El cristiano predica el Evangelio y siempre predicarlo va a traer consecuencias en tu vida de rechazo, de burla y quizás más graves según la soberanía de Dios. Pero ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ya se nos dio todo lo que Dios tenía que darnos. Ahora lo que falta es que le cedamos el control total de nuestra vida a Él. Pero nosotros, ¿se acuerdan? Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios que estamos completos en Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Pleró, la palabra griega, lleno, atiborrado. Ya estamos completos, no nos falta de su Espíritu, no nos falta de su gracia, no nos falta de su misericordia. Lo que nos falta es caminar en la voluntad de Dios para que caminemos y obedezcamos y estemos en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces es clara, miren cómo lo dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos serán dadas, así dice. ¿Cómo dice? Nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos fueron dadas. Señor, dame más poder. El Espíritu Santo mora en nosotros, recibimos poder para vivir la vida cristiana, para andar en su voluntad, para predicar a Cristo. Ya nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al haber conocido a Cristo, al haber comenzado, la palabra conocimiento ahí implica esa comunión con Dios. Al haber comenzado una comunión con Dios, ya nos han sido dadas todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, tiempo pasado, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se los leo rápidamente en la Nueva Traducción Viviente esos dos versículos. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida ¿de qué? De rectitud, es decir, en su voluntad. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Lo recibimos ya. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, el Espíritu Santo ya nos fue dado, ya somos somos templo del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, pregunta Efesios 5:18, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Porque todavía no se contesta, pero para allá vamos. La palabra lleno que se utiliza aquí es la palabra pleroo y significa una total influencia. Una influencia completa, ejercer influencia, llenar completamente hasta atiborrar. Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu
Espíritu Santo ejerza su total influencia en mi vida. ¿Ya es más claro? Ser lleno del Espíritu es dejar que el Espíritu ejerza su total influencia en nuestra vida. Lo voy a decir de otra manera. Una persona llena del Espíritu es aquella que le ha dejado el control de su vida y sus decisiones al Espíritu. La pregunta es, ¿le has dejado el control total de tu vida a la dirección del Espíritu de Dios? ¿O decides tú y ahí cuando se te atora es cuando recurres a la guía y la dirección del Espíritu de Dios? La vida cristiana es andar en el Espíritu. La vida cristiana es que el Espíritu Santo guíe y controle mi vida total y absolutamente. Eso es ser lleno del Espíritu. No la risa santa que dicen jajaja y se empiezan a reír en una iglesia y jajaja y se contagian y ¿qué les pasa? Están llenos del Espíritu. No, llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo ha tomado el control de mi vida porque yo se lo cedí. Yo le dije, toma mi vida, tú guíala. Ya muchas veces vivimos como se nos antojó. Ahora el cristiano quiere que el Espíritu de Dios, que fue el consolador, que el Espíritu Santo, que Jesucristo prometió que estaría con nosotros cuando Él se fuera, ahora ser lleno del Espíritu Santo es que Él controle totalmente mi vida. La pregunta es, ¿lo está haciendo en tu vida y en mi vida? Cada decisión que tomas, por trascendente o intrascendente que parezca, ¿vivimos bajo la dirección del Espíritu? Porque muchos no, muchos lo que hacen es decidir y oran, Señor, voy a hacer esto, bendice lo que voy a hacer. En lugar de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque cuando yo haga su voluntad ya va con la bendición incluida, porque es su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Me estoy explicando? La vida llena del Espíritu es una vida controlada por el Espíritu Santo. Por eso en Efesios 5:18 pone un ejemplo bien práctico. ¿Cómo comienza el 18? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga con vino y hoy se embriagan con brandy y se embriagan con tequila y con cuanta cosa que ya hacen para poner a la gente bien feliz? Pero en realidad lo único que trae es disolución, trae desastre a la vida de esas personas. Pero ¿qué pasa cuando una persona se embriaga? Se emborracha. ¿Pierde el control de qué? De sus actos. Pierde el control de sus actos. El alcohol lo controla. Una persona, está comprobado que desde la primera copa que te tomas ya tus 5 sentidos son afectados, ya no reaccionas igual. Han hecho pruebas, una persona se toma una copa y le empiezan a hacer pruebas, párate así, camina así, a ver esta decisión, haz estas fórmulas matemáticas y ya empieza a variar su ecuanimidad porque el alcohol comienza a tomar control. ¿Cuántos aquí se embriagaban? Tiempo pasado. ¿Cuántos aquí? ¿Qué pasaba cuando te embriagabas? Porque sí lo hicimos, ¿o no? Fuéramos pecadores y practicábamos el pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? Y fíjense qué interesante dice, vean lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Yo creo que ahí si le vamos poniendo palomita, mucho de eso éramos. Y dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice el versículo 11, ¿y esto qué? Erais. ¿Cuántos aquí eran estafadores, o borracho, o adúltero, o mentiroso? Y esto erais algunos. Y miren esto, gloria a Dios. Si estás en Cristo, dale la gloria a Dios. Dice, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Eso ya sucedió. Pero a ver, regresando al ejemplo que quería yo poner. ¿Cuántos recuerdan? O más bien no recuerdan
que cuando agarraron se embriagaron, que al otro día te decían, ¿no te acuerdas que hiciste esto y esto? ¿Yo? Sí, rompiste el jarrón de la tía Calla, pero yo no es cierto. Hasta te filmé en video y te ponen el video. Dices, un día les contaré un testimonio, pero me enseñaron un video de verdad lo que hace uno al estar sin Cristo, mis hermanos. Yo no lo creía hasta que lo vi en video. ¿Por qué? Porque el alcohol tomó el control, ya ni te acuerdas, dices que yo no fui. ¿Cuántas cosas? Yo estuve 2 años yendo a Alcohólicos Anónimos a predicar la palabra de Dios. Y pasaban ellos, tienen una terapia de raspa y entonces empiezan a contar, soy fulano, soy alcohólico, y hay que decirle, si viene a Cristo que ya no es alcohólico, pero bueno, y empiezan a contar y se dicen, ¿saben qué, compañeros? Un día hice esto y golpeé a mi esposo, y cuentan unas cosas bien tremendas, pero yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿quién los controlaba? El alcohol. Entonces viene Pablo y dice, miren, Efesios 5:18, no se embriaguen con vino. El vino los controlaba antes. Ahora el que nos debe controlar es ¿quién? El Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Que así como pone el ejemplo, el alcohol controla a los borrachos. Ahora el que gobierne, el que controle mi vida, sea el Espíritu, el que gobierna, el que le cedo el total control de mi vida. Pregunta, ¿lo hacemos? Lo estamos haciendo en cada cosa de nuestra vida, vivir una vida de oración. Señor, hoy voy a ir a trabajar y quiero que tu Santo Espíritu me guíe en todo lo que hago, porque el cristiano, dice Colosenses 3:23, debe hacer todo como para el Señor. Y dice 1 Corintios 10:31, que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces el cristiano busca que sea el Espíritu Santo el que guíe su vida. A ver, simplemente y honestamente, si alguien no vino el domingo pasado, honestamente, no viniste porque el Espíritu Santo te guió y te dijo, no vayas el domingo. O ya estás planeando no venir un domingo porque el cotorreo, la fiesta. ¿Será el Espíritu de Dios el que te está guiando o es tu carne? Y hay quien dice, ay, hermano, ser lleno es que el Espíritu Santo controla cada acto de mi vida. Quiero agradar a Dios y dejo que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Honestamente, cuando planeaste ir y sentarte 2 horas a ver una película del cine, ¿fuiste guiado por el Espíritu Santo? Ay, pastor, no sea legalista. No, yo estoy viendo que la Biblia dice que sea lleno, que el Espíritu Santo controle cada acto de mi vida. ¿O que lo excluimos de algunos? Ay, aquí no tiene nada que ver Dios. Aquí no te metas, de aquí para acá tú y de aquí para allá yo. ¿Así es? No, el Espíritu Santo debe gobernar nuestra vida completamente. Y en la medida que crecemos y maduramos en la palabra, vamos siendo llenos y queremos decir, Dios, ya no, como decía Pablo en Gálatas 2:20, él decía, ya no vivo yo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Se fijan? Ese era un hombre lleno del Espíritu. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es decir, Pablo era un hombre lleno del Espíritu. ¿O que hay áreas de nuestra vida donde no tiene nada que ver él? Honestamente, esa carrera que estás estudiando fue porque oraste y el Espíritu Santo te guió para que esa carrera sea una carrera donde tú vas a glorificar a Dios con la carrera universitaria que estás estudiando, o la agarraste porque no había de otra. Honestamente, ¿cuántos que se van a casar están orando, Señor, yo no quiero decidir, quiero que sea tu Santo Espíritu? ¿O cuántos ya se casaron y se están dando cuenta que esa no era la voluntad de Dios con quien te casaste? Ahora te aguantas con la gracia de Dios a echarle ganas y Dios puede restaurar
esa vida, esa familia, pero vas a vivir las consecuencias de tu insensatez, porque si es una insensatez, no ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y así puedes analizar cada cosa en tu vida. ¿De verdad oraste para comprar esa casa, para vender ese auto, y oramos para ser guiados, controlados por el Espíritu? Ustedes leen en Hechos 16 y Pablo era un hombre guiado siempre por el Espíritu de Dios. Un día quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez quería ir a Asia y tampoco ahí se lo prohibió. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y no quería ir a Bitinia de vacaciones ni a Asia de vacaciones. Quería ir a predicar el Evangelio, pero como era un hombre guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, atendía lo que el Espíritu Santo le guía. Honestamente, ¿estamos siendo llenos del Espíritu? En 8 días, dentro de este mismo pasaje, les voy a dar la evidencia de quién es una persona llena del Espíritu, porque el mismo pasaje lo deja con claridad. Para que no, entonces, a ver, ¿cómo veo si soy lleno o no? Ahí lo vamos a ver en el pasaje. No necesitamos ni siquiera ir a otro pasaje. Pero esta mañana yo quiero que esto quede muy claro en nuestro corazón. La Biblia ya no quiere que nos embriaguemos, Dios no quiere, Dios quiere que el control, el gobierno en nuestra vida sea de su Santo Espíritu. Que cada decisión, insisto, hay decisiones que parecen intrascendentes, pero que cada decisión sea guiada por Él. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a ir a ese lugar? ¿Por qué no vas a venir el domingo? ¿De verdad es el Espíritu de Dios que te está guiando? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer aquello? ¿Quién te está guiando? ¿Tu carne o el Espíritu Santo? ¿Por qué le vas a ayudar a esa persona? ¿Por qué no le vas a ayudar? Es que no, el cristiano obra porque el Espíritu Santo le guía y obra con claridad. El Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces termino y continúo en 8 días, pero leamos nuevamente Efesios 5, 17 y 18 y vean cómo cobra mayor sentido. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y empieza a desarrollar Pablo el punto. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y me faltó comentar, esa palabra sed está en imperativo. Es un mandato, no es una opción. Sed lleno del Espíritu, que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. Y vamos a ver un poco más en 8 días. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Dejar de verdad que cada día lo que decidamos estemos claros y ciertos que es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que me ha guiado a tomar esa decisión. Amén. Vamos a despedirnos en oración y concluimos en 8 días. Cada uno meditemos, mis hermanos, honestamente delante de Dios. Estamos tomando decisiones, no consultando al Espíritu Santo, sino pidiéndole claramente a Dios que su Santo Espíritu gobierne y controle nuestra vida. Estamos orando en ese sentido. Señor, enséñame a conocer tu voluntad. Hemos cedido el control al Espíritu de Dios de nuestra vida, o seguimos teniendo áreas de nuestra vida donde no queremos que nadie se meta. ¿Cuántas consecuencias hay en nuestras vidas por no haber decidido correctamente? Quizás la carrera que estás estudiando te estás dando cuenta de que esa no era la voluntad de Dios. Quizás te casaste y te has dado cuenta también de eso. Quizás no te has casado, estás a tiempo de venir delante de Dios y decirle: quiero ser gobernado, controlado por tu Santo Espíritu, que cada decisión sea en tu perfecta voluntad, porque es buena, porque es agradable. Eres una persona llena del Espíritu. Somos una persona llena del Espíritu. Cada uno meditemos delante de Dios. Ya en 8 días veremos un poco más, pero ¿quién gobierna tu vida? ¿Sigues haciendo tu voluntad? O como Jesucristo, que le dijo a su Padre Celestial: hágase tu voluntad y no la mía.
Pónganse de pie. Bendito Padre, te damos gracias porque el día que nacimos de nuevo sucedió algo maravilloso. El Espíritu de Dios, tú mismo en la persona del Espíritu Santo, hiciste morada de nuestro cuerpo. Aquí moras, aquí habitas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos reveles lo maravilloso de esa verdad para que cuidemos cómo andamos en esta vida, porque somos templos del Espíritu de Dios. Porque Él se contrista cuando pecamos y te ofendemos y cuando somos insensatos, es decir, cuando tomamos decisiones sin saber cuál es tu perfecta voluntad. Que salgamos de este lugar con algo firme y claro en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que es que debemos ser llenos del Espíritu, que el Espíritu de Dios debe guiar nuestra vida en todo momento, en todo lugar. Gracias, Padre, por tu palabra. Oro que tu Santo Espíritu haya hablado a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.